Gracias porque eres grande, eres misericordioso, eres dador, Padre bendito, eres fiel, Padre bendito. Gracias, Señor mío, porque nos das la oportunidad de darte la honra y la gloria a ti, Padre bendito, porque eres Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, eres omnipotente, omnisciente, omnipresente, Padre bendito, todo lo eres tú, Padre bendito. En esta noche te quiero pedir y agradecer, Padre bendito, que nos des la oportunidad de estar aquí, Padre bendito, en tu estudio, en un libro más que estamos por terminar, Padre bendito, y gracias, Señor, porque estamos aquí presentes, Padre bendito. Hemos aprendido, Padre bendito, acerca de tu palabra, Padre, de todas las enseñanzas que nos has dado, Señor mío, que gracias porque las hemos entendido, Padre bendito, y tú quieres que las llevemos a cabo, Señor, Padre bendito. Te quiero pedir por los hermanos que van a dar el estudio, que los bendigas, Padre Santo, que les des sabiduría e inteligencia para que ellos puedan, Señor Padre bendito, exponer tu palabra, Señor mío. Y a nosotros que somos oidores, Señor mío, que también nos des la sabiduría, la inteligencia, Señor, para que podamos entender, Señor Padre bendito, y escuchemos lo que tú quieres que entendamos por medio del hermano que va a exponer, Señor. Te pido por los que van a entrar para que apresures, Padre bendito, sus pasos y ellos puedan estar presentes. Si no, cuídalos y protégelos por donde quiera que estén, Padre bendito. También te quiero pedir, Padre bendito, por la sobrina Alina, hija de Alejandra, Señor mío, que está internada, que la cuides, la protejas, Señor Padre bendito, y si le van a hacer una cirugía, Señor mío, sabemos que tú tienes el control, Señor Padre bendito, y que dirijas a los doctores, Señor mío, para que todo salga bien, Señor, para que sea para gloria y honra tuya, Señor Padre bendito. Gracias, y todo eso te lo pedimos en el nombre de tu bendito y amado Hijo Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Uriel. Pues sí, hay que tener a la hija de Ale en oración. Que dicen que con los hijos no gana uno para sustos, ¿verdad? Pero todo va a estar bien. Vas a ver, confiamos en el Señor que todo va a estar bien. Y como dijiste, Uriel, va a ser para su honra y gloria, y Dios va a usar esto para el ser glorificado. Y sobre todo por su salvación espiritual, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, pues como pues somos nada más nosotros, yo tenía preparado hacer un resumen desde el Génesis hasta acá, valiéndome de mi panorama bíblico. Para grandes rasgos, pues los que se iban a integrar hoy, pero pues no hay nadie y ustedes ya lo saben todo, entonces pues nos brincamos el resumen de Génesis hasta aquí y vámonos directo a donde nos quedamos. Así que déjenme compartirles mi lámina. Además, porque necesito dejarle 3 horas a Brendis para que... Miren, ¿se acuerdan que en el capítulo 19 David regresa a Jerusalén después de andar huyendo a salto de mata porque se le sublevó el hijo Absalón? ¿Sí? Que él tuvo que salir huyendo de Jerusalén, ¿se acuerdan? Pero finalmente, pues, como dice aquel, el que la hace la paga, y Absalón la pagó con su vida, ¿verdad? Pero todo esto estaba ya, David sabía que ya el profeta Natán le había dicho que iba a pagar caro el pecado que él había cometido, ¿verdad? Pero finalmente él regresa a Jerusalén, ¿sí? Y está llore y llore y llore hasta que Absalón lo confronta y le dice, oye, no juegues. Si estuviera tu hijo vivo y todos nosotros muertos, estarías recontento. Así que, por favor, ¿cómo dije yo? Absalón. Ay, perdón. Absalón lo confronta, Absalón otra vez. Joab lo confronta y le dice, si Absalón estuviera vivo, ¿sí? Estarías recontento y... Así que, por favor, muda tu rostro y sal y agradece a tus soldados, porque si no, esta noche te vas a quedar solo. Y finalmente así queda, ¿no? Ya David regresa. Pero no se acaban los problemas, viene la sublevación de Seba, ¿sí? Y se acuerdan también ya, David le encarga a Joab, que, denme un segundo, déjenme dar entradas aquí. Ahí viene Ali y doña Magda. Ahí está. Ok, entonces,
en eso termina el capítulo 20. Ponen en su lugar también a Seba. ¿Se acuerdan que se sublevó? Finalmente una mujer lo entrega y se acaba el problema. Así que el capítulo 21, que es el que vamos a ver hoy, el 22, comienza con la venganza de los gabaonitas. A ver, para no entrar mucho en detalles y cuentos, ¿quiénes eran los gabaonitas para empezar? A ver, ¿quién se acuerda de los gabaonitas? Porque de estos gabaonitas supimos hace ya rato. Así que, ¿quién me dice quiénes eran los gabaonitas? ¿Por qué la venganza de los gabaonitas? Los gabaonitas fueron los que hicieron alianza con Josué, de que no, bueno, que los engañaron a Josué para decirle que venían de muy lejos, pero resulta que eran sus vecinos y que bueno, pues Josué ya había hecho el pacto con ellos, ya no podía echarse para atrás. Entonces resulta que Saúl los mata. Entonces ellos buscan venganza, ¿no? Buscan la venganza a los gabaonitas porque habían hecho el pacto y se rompió ese pacto. ¿Sí es ese, Japón? Sí. Vas bien, Brendis. Vas bien. Exactamente. Los gabaonitas pertenecían a los amorreos. Recuerden que el término amorreo era en general, era muy amplio el término amorreo. Cuando los gabaonitas se enteraron que Josué venía con todo, ¿sí? Que ya habían destruido a la ciudad de Jericó, ya habían destruido la ciudad de Jai y eran los próximos, dijeron, no, pues aquí llevamos todas las de perder. Los engañaron, ahora sí que chamaquearon a Josué. Pero también el error de Josué fue no consultar, ¿verdad? Consultar a Dios y lo engañaron, le tomaron el pelo, le hicieron creer que ellos no eran habitantes de ahí, que ellos venían de lejos y hasta usaron calzado viejo y todo, total. Lo engañaron, pan enmohecido y Josué se las creyó y les hizo un pacto con ellos de que no los iban a atacar a ellos, ¿sí? Después se entera que lo chamaquearon, ¿sí? Pero ya era tarde, ya habían hecho un pacto y más con Dios, delante de Dios es un pacto, pues. Ahora sí que a rajarse a su pueblo, ¿no? Tuvieron a que aguantar. Pero fíjense, los gabaonitas estuvieron dispuestos, no nos mates y vamos a ser sus siervos. Los pusieron bueno, ustedes van a ser los que van a estar sacando agua, o sea, los pusieron a su servicio y ellos aceptaron gustosamente salvar su vida y servirles a ellos. Y así pasaron los años, hasta que Saúl, pues ahora sí que se le olvidó o no le importó ese pacto, atacó a los gabaonitas y mató a muchos gabaonitas, no a todos, porque vemos que aquí hay gabaonitas que... Exacto. Ahora, ¿por qué los gabaonitas no reaccionaron antes? Por lo que vemos en la lectura, ellos amaban al pueblo de Israel, ¿sí? Se sentían parte de ellos, ¿sí? Y además eran sus vasallos también. Exactamente. Entonces, pues todo iba bien pero ahora, en las escrituras no está registrado eso que hizo Saúl. Sin embargo, por este texto sabemos que Saúl los atacó y que mató a muchos gabaonitas. Aunque ese hecho no quedó registrado en las escrituras, ¿sí? Pero eso hizo Saúl. Entonces, fíjense cuántos años han pasado. Yo creo que le calculo unos 400 años, ¿sí? Porque simplemente cuánto duró el periodo de los jueces, luego pasó el reinado de Saúl y todo. ¿Cuántos años han pasado? Pero Dios no se le ha olvidado que rompieron un pacto, ¿sí? Y por lo que se ve, nadie reclamó, nadie dijo por qué, ni el pueblo, porque pues la consecuencia fue la que la tuvo que pagar todo el pueblo, ¿sí? Entonces, vamos a ver, les di un poco de contexto para que entendamos el capítulo 21. Dice así: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo: es por causa de Saúl. Ahí estaba la razón. O sea, David se imagina 3 años, ya es mucho. Algo está pasando, ¿sí? Y esto nos enseña a veces que cuando vienen calamidades a nuestra vida, como que hay que hacer una introspección. Bueno, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Estará por ahí un pecado no confesado delante de Dios o algo? O sea, aquí lo que vemos es que han pasado cientos de años, pero a Dios no se le ha olvidado y a veces uno piensa, ya me salí con la mía, no pasó nada. Pues aquí estamos viendo un claro ejemplo de que Dios no lo olvida, ¿sí? Entonces Dios le dice a David que es por culpa de Saúl. Dice, y por aquella casa de sangre
por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas. Esto indica que no mató a todos, había sobrevivientes, pero no se les olvidaba a los gabaonitas. Y les habló. Ahora aquí nos explican entre paréntesis que los gabaonitas no eran israelitas, ¿sí? Sino era del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Ese juramento fue el que hizo Saúl en representación de la nación, Josué en representación de todo el pueblo. ¿Sí? Dice, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. ¿Sí? No sabemos si bien intencionadamente o malintencionadamente, la cosa es que él rompió un juramento que existía. ¿Sí? Y como les repito, como dice en Eclesiastés, más vale que no prometas a que le prometas algo a Dios y no lo cumplas. Mejor calladito te ves más bonito. Pero cuando uno promete algo a Dios, cuidado. ¿Sí? Oye, Lule, a lo mejor los mató porque quería a lo mejor su sangre fuera pura, ¿no? Posiblemente. ¿Cómo su sangre no era pura? O sea, que la de Saúl fuera pura, que no se mezclara. Bueno, la verdad es que, mira, no podemos hacer, dice alguien le ha dicho, donde la Biblia calla, nosotros debemos callar, porque la Biblia no nos da la razón de por qué Saúl los atacó y los mató, ¿sí? Entonces, como dijo una vez, le escuché a Carballosa que dice, cuando la Biblia calla sobre algo, da lugar a elucubraciones, ¿no? A hipótesis, pudo haber sido esto, pudo haber sido lo otro. La verdad es que no lo saben exactamente por qué, pero los tenían, el punto es este. Ellos tenían que cumplir el pacto porque Josué hizo un pacto con los gabonitas y habían pasado 100 años. Ese pacto se estaba cumpliendo hasta que Saúl ascendió al reinado y pues les digo, o se le olvidó o no le importó, pero mató gabaonitas. ¿Sí? Y nunca consultaba a Dios. Bueno, además esa era otra que caracteriza a Saúl, que actuaba en la vil carne. ¿Sí? Bueno, la cosa es que esto trajo consecuencias. Dice en el versículo 3, dijo pues David a los gabaonitas. Así, fíjense, no fueron ni los gabaonitas los que fueron a buscar a David. David buscó a los gabaonitas. Él fue y les dijo, ¿sí? Y David dice, fíjense, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que vindicáis la heredad de Jehová? O sea, ya David está consciente que esa sequía, esa hambruna, era porque Saúl había violado ese pacto. Y les dice, ¿cómo puedo compensarles eso? Pues para que, díganme cómo para que regrese la bendición nuevamente a nuestra tierra. Y ellos amaban a Israel, la verdad. Pero ellos no, ahora sí que como dice la canción de ese, no quiero oro ni quiero plata, ¿no? ¿Ustedes conocen ese canto? No quiero oro ni quiero plata, yo lo quiero romper la piñata. Por la piñata. Ellos no querían eso. Ellos simplemente demandaban sangre por sangre y estaban en todo su derecho porque la ley así lo estipulaba. Ojo por ojo, diente por diente, sangre por sangre. Ok, entonces dice, ¿qué puedo hacer yo para que ya regrese la bendición de Dios? Y versículo 4, y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querellas sobre plata ni sobre oro con Saúl. O sea, no es asunto de dinero. Dice, y con no su casa. Compensación en dinero. Monetaria, no. Monetariamente, ¿no? Si no queremos, como dice la ley, sangre. Querían que se aplicara la ley. Exacto. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Así como él nos mató, ahora queremos sangre. ¿Sí? Y no se refería a tacos de moronga, ténganlo por seguro. Dice, y ellos respondieron al rey, a ver, ¿dónde me quedé? Al 4, y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querellas sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré. Ok, no quieren oro, no quieren plata, no quieren que muera gente del pueblo de Israel. ¿Qué quieren entonces? Versículo 5, ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó, y se está refiriendo a Saúl, y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Ahí te va, agárrate bien. Versículo 6, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y él le dijo, yo los daré. O sea, se dan cuenta de lo que ellos querían, era sangre por sangre, sangre por sangre, ¿sí? La ley del talión. Exactamente. Y
hijos, o sea, descendencia directa de Saúl. Pero ya, Y aquí había un problema. pero ya todos habían muerto, ¿no? ¿Mande? Ya casi todos habían muerto, nada más quedaba Mefiboset. Bueno, quedaba Mefiboset, ¿qué venía siendo Mefiboset de Saúl? El nieto. Venía siendo nieto, hijo de Jonatán, nada más que aquí había un problemita. Había un pacto. Había un pacto y vean que lo sagrado que es un pacto delante de Dios, que David prometió a Jonatán misericordia para su casa. Entonces, a Mefiboset ni me lo toquen, dijo David. Es que aquí hay una confusión, que aquí menciona un Mefiboset, ¿sí? Pero Pero no es es otro. Pero no es el mismo, ahora Es sí el que mismo. no es lo mismo. Ok, la cosa. De otra de las concubinas. Exactamente, vamos a ver, porque también aquí había una confusión con esta Rispa, que pensábamos que Rispa era la mamá de Mefiboset, pero no, ahorita aquí se nos aclara. 7. Y perdonó el rey a Mefiboset y nos aclara que Mefiboset es el hijo de Jonatán, hijo de Saúl. ¿Por qué razón? Dice, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Ok, entonces, en pocas palabras, en la negociación no entra Mefiboset, el hijo de Jonatán. Pero había otros descendientes. Entonces, a esos va a echarle mano, ¿sí? Ok, dice 8. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja. Aquí nos enteramos que esta Rispa era concubina de Saúl. Saúl. ¿Sí? De Saúl. Los cuales ella había tenido de Saúl. O sea, agarraron a 2 hijos de Saúl, ¿sí? Que no eran hijos de su esposa, sino eran hijos de una concubina, pero al fin y al cabo eran hijos de Saúl. ¿Y cómo se llamaban? Armoni, no Armani, ese es Giorgio Armani, esa es otra cosa. Este es Armoni. Y Mefiboset, ahí era donde, si lo lees a la ligera, te vas con la finta, ¿sí? Pero este Mefiboset era hijo de Saúl, o sea que Saúl tenía un hijo Mefiboset, hijo de su concubina, y tenía un nieto que se llamaba Mefiboset. A veces, cuando se repite un nombre, luego por eso se confunde uno, ¿sí? Entonces, ya vamos agarrando aquí. Entonces, ahí están ya 2. Ellos querían 7, ya tenemos a 2. Armoni y Mefiboset, que repito, no era el hijo de Jonatán, era hijo de la concubina de Saúl, de Rispa. Ok. Y a 5 hijos de Mical. Aquí hay otro. Ahora resulta Aquí hay una confusión, A ver, Armandito, acláranosla. porque Ahórrame. se supone que Mical murió sin procrear hijos, Ajá. pero aquí nos está diciendo que sí fueron hijos de Mical. Ajá. Y luego entonces la Biblia se contradice o cómo No se saber las contradice, no, cosas? tiene que ser. Lo que pasa es que aquí son sus hijos, pero con otro esposo ¿De Mical? de Mical. No. A ver tú, Brendis, ¿qué leíste al bueno, respecto? aquí el comentario dice, como Mical no tenía hijos, Merab era la verdadera madre biológica de estos 5 hijos. Ella era la esposa de Adriel. Mical debió adoptarlos y criarlos. Exactamente. Ahí se nos aclara la cosa. La Biblia dice claramente que Mical murió estéril, ¿sí? Murió estéril, Mical. Entonces, ¿de dónde le salen estos 5 chamacos? Bueno, acuérdense que Mical tenía una hermana que se llamaba Merab, y es lo que, como lo explica MacArthur. La que le prometieron primero a David, que le dijeron, te vamos a dar la cabeza de Goliat a mi hija, a Merab, y resulta que Merab se la dieron y aquí nos dice a Adriel. Entonces, Merab se casó con Adriel y estos eran, por lo que dice MacArthur, que esta Merab pudo haber muerto y esos 5 hijos los crió Milca. Porque si recuerdan ustedes, Milca fue la esposa de David y cuando se la quitaron a David, ella se casó con un fulano que se llamaba Pelti, no era Adriel. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que estos 5 hijos, sí, eran hijos de Merab, la hija mayor de Saúl. Entonces eran 2 hijos de Saúl y 5 nietos, ¿sí? Pero no eran hijos de Milca. Aquí por lo que se ve que Milca los crió, pero que no eran hijos biológicos de Milca, ¿sí? Entonces ahí se aclara la cosa. ¿Sí queda claro?
Sí. Además, yo quería hacer el comentario de que Saúl nunca cumplía sus promesas. Ah. Era de doble ánimo. Tantito pensaba una cosa y al rato ya cambiaba de parecer. Aquí tampoco cumplió con David, de darle a Merab. Merab, ¿no? Se la dio a otro. O sea que no sería que él era de allá de Tabasco. No, ¿verdad? Que puro jarabe de pico nada más. Ok. De Macuspana. No, perdón. Ok. Entonces dice, entonces ya quedó claro de quién eran los hijos estos, porque aquí lo dice, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Mejolita. ¿Qué? Mejolatita. ¿Sí? Y este Adriel era el esposo de Merab. ¿Sí? Ok. Total, la cosa es, quieren 5 vidas, ahí están. 2 hijos de Rispa y 5 nietos de Saúl. Ok. Versículo 9. Sí, Aurielón. Pero ya ves que, bueno, aquí en el versículo 4 dice, ni queremos que muera hombre de Israel. Y, Sí. o sea, no quieren que mueran hombres de Israel, ellos eran israelitas, ¿no? No, sí, pero cuando dice hombres de Israel se está refiriendo a pueblo en general. Sí, a pueblo en general. Lo Él que quería quería- ¿no? Perdón, Brendis. Perdón, él quería benjamitas de la descendencia de Saúl. Exactamente. Aunque eran israelitas, pero lo que ellos quieren, o sea, no queremos que muera gente de Israel, pero refiriéndose en general. Queremos específicamente sangre de Saúl, descendientes de Saúl. ¿Sí? O sea, y esos se supone que eran inocentes, ¿no? O sea, Sí. pagan por... Bueno, aquí vemos un principio que nuestro pecado siempre alcanza a gente inocente. Amén. Sí, sí. Ahora así uno es. podría pensar por qué el pueblo pasó 3 años de hambre si el culpable era Saúl. Bueno, porque también no se nos dice para nada que el pueblo o alguien haya alzado la voz, decir, eso no se puede hacer, hay un juramento, hay un pacto con ellos. Entonces, de alguna manera, también el pueblo al hacerse eso es lo que yo quiero que entendamos. A veces si nos hacemos de la vista gorda de algún pecado que estamos viendo nosotros, que alguien está pecando y nos hacemos de la vista gorda, estamos haciéndonos cómplices del pecado también, ¿sí? Debemos denunciar el pecado. Y por eso luego también pagamos las consecuencias, aunque nosotros nada lo hubiéramos tenido que ver. Pero por eso Pablo le dice a Timoteo, no te hagas partícipe de pecados ajenos. Entonces aquí yo veo, porque uno podría pensar, bueno, ¿y el pueblo qué culpa tenía? Bueno, de alguna manera, ¿sí? Al no alzar nadie la voz y nadie protestar, pues estaban haciendo partícipes también, solapando un pecado de Saúl, ¿sí? Entonces, ahora, también por otro lado, la Biblia enseña que siempre gente inocente va a pagar consecuencias de nuestros pecados. Son las consecuencias que pone Dios, ¿no? Y eso fue lo que entendió David perfectamente. Pues aquí no va a haber comida, va a seguir el hambruna hasta que resolvamos esta situación. Y por eso es que David busca a los gabaonitas y les dice, bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Y ya dijeron ellos lo que querían y David se los da. Ni modo, seguramente con el dolor de su corazón, pero ahora sí, como dice alguien, el pueblo es primero. Y con eso iba a solucionar la situación, Sí, ¿no? sí, exactamente. A eso iba a resolver la situación. Porque Juan Carlos, perdón. Sí, Adelante, Leti. no, nada más iba a decir que el que robó el manto babilónico, también, él lo robó, sí, lo escondió en su tienda, sí, y también pagó su esposa, sus hijos también, porque de alguna manera se hicieron partícipes. Claro, exactamente, porque una tienda de campaña no es una residencia con 1000 rincones, es una tienda de 5x5 si tú quieres. El hecho de que ellos también pagaron las consecuencias, ellos sabían lo que había hecho Acán y se prestaron al pecado, ¿sí? Bueno. Hasta que no lo quitaron. Se solucionó todo. Bueno, versículo 9. Pero, Sí, perdón, pero también recordemos aquí que Dios es un Dios de pactos y Él hizo un pacto a través de Josué. Entonces, los pactos de Dios, pues, no pueden ser violados tan a la ligera. Por eso Dios hace esto, ¿no? O sea, aparte de los pecados que cometemos. Exactamente, sí. Aquí había de por medio un pacto, ¿sí? Un pacto que estaba avalado por Dios, ¿sí? Y aunque el pacto fue sacado con mentiras, un pacto fue un pacto, ¿sí? Ok. Ok, dice, bueno, el versículo 9, y los entregó en manos de los gabaonitas. ¿Y qué hicieron los gabaonitas? Dice, los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. O sea, ahora sí que fue como un sacrificio a Dios
para que regresaran las lluvias, ¿sí? Pero ¿qué pasa con Rispa? Rispa era la mamá de 2 de ellos, ¿sí? Dice, entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. O sea, ¿ven cómo resultó esto? Dios regresó las lluvias, ¿sí? Entonces ella puso su colchoneta, por así decirlo. Dice, hasta que llovió sobre ellos agua del cielo y no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Así, aquí vemos una acción de Rispa que no solamente estaba evitando, o sea, de por sí era vergonzoso, ¿no? Lo que les hicieron, pero no iba a permitir que ningún buitre sopilote se comieran las carnes de los cadáveres, ¿sí? No solamente protegió los de sus 2 hijos, sino de los 7 cadáveres, ¿sí? Ni que las fieras se los fueran a comer, ¿no? De alguna manera es loable la acción de Rispa, ¿no? No vemos que esté protestando diciendo que es injusticia ni nada. ¿Por qué? Porque entiende que hubo una violación a un pacto de Dios, ¿sí? Ahora, ¿quién es el hombre para decirle a Dios, esto no es justo? O sea, nadie puede decirle a Dios, como dice en el libro de Daniel, no hay quien le tenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios lo determinó así y así fue. Bueno, entonces, David se entera de lo que está haciendo Rispa. En el versículo 11 dice, y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. O sea, ¿qué era lo que hacía Rispa? Estaba cuidando los cuerpos, que no se, espándole a los buitres y a los chacales y todo eso. Entonces, de esto de alguna manera, pues le llega a David, ¿sí? Dice, y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galad. Acuérdense que ahí los habían sepultado a Saúl y a su hijo, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. Cuando Saúl muere, acuérdense que lo decapitan y dejaron colgado el cuerpo de Saúl y de Jonatán. Y fueron los de Galad y les dieron ahora sí que cristiana sepultura. Los de Jabes de Galad, ¿sí? Entonces dice 13, e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, o sea que se llevó los 7 ahorcados más los restos de Saúl y de Jonatán. 14, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de sí su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Ya está, me estoy pasando de... Bueno, ahí están ya, ahí les puse a Rispa, espantándole, sáquese, sáquese. ¿Sí? No menciona cuánto tiempo, pero sí fue. Pues nada más nos bastante, dice que hasta que llegaron las lluvias. las ¿Cuánto lluvias. por haberse? No lo sabemos, pero no nos dice exactamente, pero no fue 1 ni 2 días, ¿sí? Así que sí fue una acción loable de la de Rispa, ¿sí? Sí. Ok. Este es capítulo 21 al 24, como dicen, es como un apéndice. Las cosas no suceden cronológicamente, sino simplemente nos van a dar cosas que habían pasado antes, ¿sí? Y ahora aquí en el versículo 15, vamos a ver que nos dice que Abisai, ¿se acuerdan quién era Abisai? ¿Quién era Abisai? ¿Hermano de El quién? que estaba lisiado de los pies, hijo No, de ese era Jonatán, ¿no? Mefiboset, Su general, hermano de Joab, sí, exactamente, sobrino de David. Abisai, Vemos que aquí ya Jonatán. David, vemos que aquí no es lo mismo 20 años que, como dicen, los 3 mosqueteros que 20 años atrás. Ya David ya no es el jovencito ese fuerte, audaz y valiente, ¿no? Ya está entrado en años, ya está en el ocaso de su vida. Pero todavía salía a echar pleito a David. Dice. Volvieron los filisteos, para variar otra vez los filisteos. ¿Cuántos pleitos con los filisteos hemos visto a lo largo de estos libros de Samuel? Vez tras vez, pleito con los filisteos. Entonces, aquí para variar, otra vez hay pleito con los filisteos. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. Lógico, ya no era un jovencito. Lo valiente no le había mermado, pero las fuerzas físicas, lógico, ya no tiene uno 20 años, ya sabía, yo creo, por ahí arañando los 70 quizá. Ya no es. Y entonces dice, Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Ok. Mas Abisai, hijo de Sarvia,
Sarvia era hermana de David, por lo tanto era sobrino de David y hermano de Joab. ¿Sí? Hasta aquí todavía Joab vive. Sí. Mas Abisai, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Ok. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. No sea que pagues la lámpara de Israel. O sea, David valía más vivo que muerto. Si llegaban por X razón a matar a David, imagínense, el que era la lámpara de Israel, ¿sí? ¿Cómo iba a reaccionar el pueblo después de tener a David como rey? Entonces dice, nos ayudas más guardadito allá, segurito, que salgas a pelear. Ya veían que David ya no era ese, ya no tenía la fuerza de Las entonces. bendiciones al pueblo de Israel llegaron a través de David. Exactamente, por eso era la luz del pueblo. Bueno, eso es lo que nos narra aquí de un gigantón que quiso matar a David. Y si no hubiera estado ahí Abisai, pues otro gallo nos cantaría ahorita, ¿verdad? Bueno, dice en el 18, otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. O sea, segunda refiere que la primera es esta, pero guerras habían contenido con los filisteos desde, bueno, Goliat, ¿de dónde era? ¿De qué pueblo era? Filisteo. Era de los filisteos. Imagínense cuántas guerras no había. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces, Sibecaí, Husatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Entonces, aquí ya tenemos que Abisai mató a Isbenor, que era un gigantón. Sibecaí mató a Saf. Ahí llevamos ya 2 gigantones muertos. Luego nos va a mencionar a otro que también hay un poco de confusión aquí. Déjenme mover esto que no me deja ver. El Hanán mató a Goliat. Vamos a ver eso. Dice 19, hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jare Oregim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta cuya lanza era como el rodillo de un telar. A ver, aquí hay un poco también de confusión con los nombres. El Hanán mató a Goliat. Bueno, ¿qué no fue David el que mató a Goliat? Sí, pero era otro. Hay un comentario, perdón, hay un comentario que dice que posiblemente David tenía 2 nombres, el Hanán y David, pero después nos menciona el comentario que había 2, y ese Hanán era hermano de Goliat, el que había matado a David, Hay algunas opiniones. ¿No era hijo de Goliat? ¿Perdón? ¿No era hijo de Goliat, Luleno? No, o sea, ¿era Goliatito? No. Es Sí, que no. miren, esto se resuelve viendo Primera de Crónicas 25. Vámonos a Primera de Crónicas 25. Ahí hay un error en la transcripción y creo que esta es la versión que más peso tiene. Primera de Crónicas 25. Así que vamos, 25. ¿Crónicas? De Crónicas, Primera de Crónicas 25. ¿Ya lo tenemos? Sí. Dice, volvió a levantarse guerra contra los filisteos. Lo mismo que nos está diciendo ahí en Samuel. Y el Hanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de talar. Aquí está insertando la palabra hermano. Y acá en Samuel, regresen a Samuel, el copista omitió esa palabra, porque de acuerdo a lo que dice MacArthur, esto debería de leerse como déjenme ver, dice, el Hanán, hijo de Jare Oregim de Belén, mató al hermano de Goliat Geteo. ¿Sí? Eso es lo que, y aquí MacArthur lo explica, dice, la pequeña omisión de el hermano de, en hebreo, pertenece a este versículo en base a Primera de Crónicas 25, que incluye estas palabras y porque las escrituras dicen claramente que fue David el que dio muerte a Goliat, como se registra en Primera de Samuel 17:50. La solución más probable es que ha habido un error en la copia del texto y que esta debería decir el Hanán, el Hanán mató al hermano de Goliat. Una segunda posible, o sea, porque no podemos dogmatizar tampoco, una segunda posible solución es que el Hanán y David sean nombres diferentes de la misma persona, así como Salomón tenía otro nombre, el de Jeridías. Y una tercera solución es que quizá hubiera 2 gigantes llamados Goliat. Las 3 opciones pueden ser posibles, pero por el texto de Crónicas, ¿sí? Creo que es la que tiene mayor peso, que ahí en Crónicas dice que el Hanán mató al hermano de Goliat. Así que yo me quedo con esa. No pasa nada si ustedes piensan que había 2 Goliat o que eran 2 nombres, no pasa nada.
no es trascendental. Yo me quedo con la versión de Crónicas, creo que es la que más apoyo bíblico tiene. Y luego nos menciona otro Jonatán, ¿sí? Pero este Jonatán, obviamente que no es el hijo de Saúl, ¿verdad? Porque, ¿qué pasó con Jonatán, el hijo de Saúl? Pues ya estaba muerto. Ya había muerto. Sí. Entonces, ¿de dónde me quedé? 21, 19, ok. Entonces, no, espérame, ¿dónde me perdí? 20. Versículo 20. Y volviéndose Ornán vio al ángel por lo que... esperen, estoy en Crónicas. 20. Se me olvidó regresarme a... Con razón ya no me cuadraba. 21. A ver, ya estamos acá en segunda de Samuel, ¿sí? Ok, me quedé en el 19, 20. Después 20. hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Dice, este desafió a Israel y lo mató Jonatán. Repito, no es Jonatán, el hijo de Saúl. Jonatán, el hijo de Saúl, ya estaba muerto. Es otro Jonatán, ¿sí? Ahí lo dice. Y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Entonces, Simea era otro hermano de David. Entonces, este era otro sobrino de David. Ese mató al cuarto gigante. Dice, estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. David no mató, aquí en estos 4, David no mató a ninguno, ¿no? Fue Abisai, pero se acostumbraba a que se le atribuía el mérito al rey, ¿sí? Aunque no fue directamente. Exactamente. Y aquí, colorín colorado, le dejo ya el micrófono a Brendis y ya al final comentaremos algo. Pero creo que está bien claro el capítulo 21. Así Sí. que si quieren hacer un comentario, si no, ya nos seguimos de una vez al capítulo 22. Yo nada más como comentario, digo, esto nos deja que Dios espera que cumplamos nuestras promesas, ¿no? Delante de Él, ¿no? Como comentabas tú al principio. Claro, claro, O si exacto. vamos a prometer algo, tenemos que cumplirlo, porque si no, Dios es justo. Sí, como dice ahí en Eclesiastes, a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque si no, mejor no hubieras prometido nada. Adelante, Brendis. Ok, gracias. Perdón, antes de empezar me gustaría preguntarle a Ale cómo sigue Aline, que me quedé con el pendiente. ¿Qué te Gracias, dijeron? Brenda. Yo estoy en espera del resultado de la tomografía. Yo supongo que le están realizando la tomografía para descartar la apendicitis, pero todavía no me da respuesta. Yo estaba re nerviosa y mejor preferí meterme al estudio para tranquilizarme porque pues yo estoy aquí en Valle y ella está en la Ciudad de México y no me voy a desplazar hasta que ella me informe qué pasa con su resultado. Claro. Confiemos. Claro, Y ya primero Dios todo va a estar. Uriel oró al principio por Aline y estaremos en oración también por ella y por ti, que Dios te mande calma y confianza. Todo va a salir bien, Ale. Gracias por sus oraciones. Muy bien. Gracias a Dios. Gracias. Bueno, pues entonces vamos a ver el capítulo 22, que realmente el capítulo 22 es como un resumen de la vida de David, de todo lo que vivió desde que era pastor de ovejas, todo lo que Dios lo cuidó, lo salvó, hasta el final de sus días, ¿no? Hasta ya en estos últimos capítulos donde pues David ya está muy anciano y ya aún así, bueno, pues él sigue dando gloria y honra a Dios porque él lo ha librado de muchas batallas y de muchos peligros. Entonces, bueno, básicamente el capítulo 22 es un cántico, es como un salmo que hace David. Y este salmo es pues parecido al Salmo 18, ¿no? Entonces, aquí David, muchos comentaristas dicen que el Salmo 18 lo hizo al inicio de su reinado, ¿no? Cuando lo libró de Saúl y lo libró de muchos enemigos. Otros comentaristas dicen que fue al final de sus días, ¿no? Como dice aquí John MacArthur, cuando David escribió este cántico en el capítulo 22, pues fue al final de sus días. Muchos coinciden que fueron en intervalos, ¿no? Porque este capítulo es muy largo, tiene 51 versículos.
Entonces, que fueron en intervalos de su vida. Entonces, bueno, pues eso lo vamos a aclarar ahorita porque sí, es importante saber pues la opinión en este caso de ustedes, de saber si fue en su juventud, en su vejez o fue un intervalo de la misma, que realmente no es muy relevante saber en qué momento lo escribió. Lo importante es que lo escribió y esto es para gloria y honra de Dios, ¿no? Para honrar a Dios. Amén. Bueno, empezamos con el capítulo 22, versículo 1. Dice, habló David a Jehová las palabras de este cántico. El día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Bueno, pues aquí estamos viendo que David está haciendo aquí la aclaración exactamente en relación a cuando escribió este cántico. Como les comento, hay comentaristas que dicen que fue al final de sus días y dicen que estas últimas palabras de David son como un resumen de agradecimiento por todas las veces que Dios lo libró a lo largo de su vida de servicio. Aquí en el versículo 2 dice, Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Aquí si ven, está está refiriéndose a él en sí. No es tanto porque diga yo aquí soy importante, sino que él está diciendo todo lo que Jehová lo salvó. El mí significa que es una experiencia que las vivió en carne propia, no solamente en teoría, sino que David experimentó la liberación de Dios personalmente, directamente. A él nadie se lo contó, él lo vivió y en esto lo está narrando, ¿no? Cuando dice mi fortaleza, mi roca. Él lo vivió y lo está describiendo en estos versículos. Estos perros son muy ladrones, perdón. Recordemos toda la vida, todo lo vivido por David. ¿Se acuerdan ustedes todo lo que pasó David? Ahorita precisamente estábamos recordando algunas cosas. Cuando lo libró de Goliat, ¿se acuerdan? Que mató a Goliat y salió adelante. Las persecuciones de Saúl. De Saúl, exacto, Armandito, cuando lo libró de Saúl. A ver, otra que te acuerdes. De su pecado con Betsabé, también. O sea, cometió el pecado con Betsabé, pero hizo que recapacitara respecto a este pecado. Él reconoció su pecado y lo confesó, ¿no? Y se arrepintió. Otra. De los filisteos de Absalón. De Absalón. Y como les comentaba, de sus propias pasiones pecaminosas, ¿no? Entonces, bueno, realmente David está haciendo un cántico hermoso que para su época es muy adelantado porque es una poesía. Yo no conozco de poesía, pero realmente para su época es muy adelantado para su época. Es un poeta realmente, ¿no? O sea, él sabe cómo escribirlo, las prosas, todo lo que implica una poesía. Entonces, la verdad es que David era un hombre de Dios y fue inspirado realmente por el Espíritu Santo. Como recordamos, él tenía el Espíritu Santo, ¿no? Y ya no se fue de David. Muchas veces pecaba, sí, cometía errores, sin embargo se arrepentía. Por eso era conforme al corazón de Dios, porque él se arrepentía de los pecados, los confesaba, los aceptaba y aceptaba las consecuencias de sus pecados. Entonces, por eso Dios decía que era conforme a su corazón, porque realmente David era otro tipo de persona, era de un corazón noble, conforme al corazón de Dios. Él tenía una fe completa hacia Jehová, o sea, tenía la fe en Jehová, no había de otra, no era que yo lo hice por mis propias fuerzas, ¿no? Realmente David sabía que todas esas fuerzas venían de Jehová, ¿no?
Ahora vamos a leer del versículo 5 al 20. Este está muy largo, pero vamos a tratar de hacerlo más rapidito para que podamos hacer comentarios. Voy a leer del 5 al 20. Dice, me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz, envió desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas, me libró de poderosos enemigos y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Bueno, pues estamos viendo aquí que a David, pues el peligro lo rodeaba constantemente, ¿no? Por todos lados, tanto físicamente, espiritualmente, emocionalmente, socialmente, el peligro estaba al acecho. Entonces, bueno, pues aquí vemos cómo David está describiendo todos esos peligros y que a pesar de todos esos peligros, Dios lo libró, ¿no? Estamos viendo que el enemigo quiere que creamos que no podemos clamar a Jehová en nuestra angustia. David sabía que Dios escucha nuestras señales de angustia. Como ahorita, haciendo un ejemplo de lo de Ale, dice, estaba desesperada, angustiada y decidí meterme al estudio. En esta angustia, cuando ella está orando, es cuando Dios también nos escucha. A veces pensamos que nuestra angustia no nos va a escuchar, pero vemos que sí nos escucha, ¿no? David nos está diciendo que en su angustia él clamaba, oraba y Dios le respondía grandemente, ¿no? Entonces, en momentos de angustia, en momentos de tranquilidad, debemos orar a Dios para que Él nos guíe y nos dé la paz. Hay veces que necesitamos esa paz. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque muchas veces no entendemos cómo en nuestros momentos de angustia podemos tener paz. Pero bueno, ya vemos que esa paz viene de Dios, ¿no? Viene de Jehová, de Jesucristo. Amén. ¿Quieres hacer algún comentario, Juan Carlos? No, Brenda, Está bien. más bien, ahorita al final comentamos. Perfecto, vamos a irnos más rapidito para que no se nos duerman. Vemos cómo es impresionante cómo David describe a Dios levantándose de su trono en el cielo en respuesta al clamor de su siervo para pelear sus batallas, acompañado de terremotos, truenos, tormentas y relámpagos. O sea, David se imaginaba que Dios se levantaba del trono para, en ese momento que David estaba clamando, él se paraba y lo ayudaba. Hay comentaristas que dicen que es muy osado que David haga este tipo de comentarios, pero realmente eso es lo que David sentía que Jehová estaba con él en ese momento, y en el momento en que él se sentía en esa angustia, Jehová se levantaba del trono a ayudarlo, y iba acompañado de terremotos, de truenos, de tormentas, ¿no? Como les pasó a Josué, cuando detuvo el sol, ¿no? A Josué cuando detuvo el sol, que pudieron pasar. O sea, ese tipo de cosas como que Jehová utiliza la naturaleza y estos fenómenos para poder ayudar a su pueblo, para poder ayudar a su siervo. En este caso a David, él estaba describiendo todas estas
experiencias que tuvo, ¿no? Porque él las vivió, como dije en un principio. Vemos que todo es un reflejo de la confianza de David en el amor de Dios. Él ve a un Dios muy amoroso que no tolera la angustia de su amado. Cuando las cosas no están bien para su amado, toda la creación verá su pasión y vigencia por satisfacer la necesidad de su amado. David vio a Dios ejercer toda su majestad y fuerza para suplir sus necesidades. O sea, él vio todo el esplendor de Dios, ¿no? David sabía que la victoria se debía a la mano de Dios, no a su propio ingenio ni habilidad. Sin Jehová como su apoyo, David caería. David estaba consciente que si Jehová no lo levantara con sus manos, David no estaría ahí. David caería 1 y 1000 veces y no se levantaría. Por eso él está tan confiado y tiene tanta fe en Jehová, porque él siempre lo ha levantado, ¿no? También vemos que su súplica se basaba en su relación, no simplemente en un deseo de sobrevivir. O sea, David no oraba nada más por el hecho de, ay, sí, Señor, por favor, en este momento, sálvame para que yo pueda vivir. No, él tenía una relación muy personal con Dios. Y en base a esa relación personal que tenía con Dios, estaba seguro de que él lo iba a sacar, no solamente para sobrevivir, sino por la relación que tenía precisamente con Jehová. Amén. Y aquí vemos, ¿por qué Dios libró a David? A ver, para que no se me duerman, chicos. ¿Por qué ustedes piensan que Dios libró a David de todas estas cosas? Yo tengo 4 puntos. A ver si coincidimos. Porque en estos mismos versículos nos está diciendo por qué lo liberó. En estos últimos versículos hasta el 20. Nos está diciendo por qué lo liberó. ¿Alguien tiene más o menos una idea? ¿Armandito? Sí, pues se me fue el avión. Ya hasta lo despertaste, Brendis. Sí, Sí, es que es para que no se me duerma. David le da gracias a Dios porque estuvo a punto de morir varias veces, sin embargo, por su misericordia, Dios liberó a David de varias. Se separó la imagen. Mira, por ejemplo, yo tengo aquí. ¿Ya? Ya. Yo tengo aquí ¿por qué? Porque hacía lo correcto. Por eso Dios lo recompensó. Otra permaneció en los caminos del Señor sin apartarse de él. Sin apartarse de Dios para seguir el mal. Ajá. Aquí mismo en estos versículos nos lo dice claramente. También dice que ha seguido todas sus ordenanzas. Nunca abandonó sus decretos. Siempre siguió la ley, siempre siguió los decretos de Dios, nunca los abandonó. Otra fue porque... Creo, Diego, sí, parece que hubo un tiempo en que sí se apartó un poco de Dios porque por eso le fue como le fue, tanto con Betsabé y los pecados que cometió prácticamente. Pero al final también se por ve ejemplo, que... Sí. Bueno, esto apoya la postura de que este cántico, que se corresponde totalmente con el Salmo 18, no fue escrito de la noche a la mañana, sino fue escrito a lo largo de las diferentes etapas de la vida, porque aquí está mencionando que él se ha portado bien todo y no menciona nada del asunto de Betsabé. O sea, como dice Storm, hubo un tiempo en que sí actuó en total desobediencia. Entonces, por eso, como aquí él no dice siempre me he portado bien, etcétera, se cree que al menos esa parte la tuvo que haber escrito antes de su pecado, ¿sí? Ya después sigue narrando de todas las que lo ha librado Dios y todo. Entonces, yo sí me inclino a pensar que este cántico o el Salmo 18, porque si checaron el Salmo 18 es prácticamente idéntico, ¿sí? Se escribió a lo largo de toda la vida de David, ¿no? Porque está larguísimo, además. Bueno, pero ya sácanos de la duda, Brenda. También dice que fue intachable. Dice que fue intachable delante de Dios, absteniéndose del pecado. Como dices, es que David lo está escribiendo en varios tiempos. Ajá, en presente, en pasado y en... Entonces, por eso es que son en sus diferentes etapas de su vida, ¿no? Porque no siempre, como dice Armando, no siempre anduvo cumpliendo las ordenanzas y los decretos de Dios. También como humano falló,
pero aquí la ventaja de David era que él aceptaba sus errores, los confesaba, se arrepentía, ¿no? Y le pedía perdón a Dios. Incluso el Salmo 18 empieza diciendo, te amo, Jehová. ¿Por qué? Porque realmente tenían una relación muy estrecha. David y Jehová y David tenían una relación muy, muy personal, ¿no? O sea, no es tan fácil decir te amo Dios, te amo Jehová, si no tienes una relación personal con Dios. Claro. O sea, qué fácil es decir a un objeto te amo, ¿no? Si no tengo ninguna relación con ella. Por eso no es tan fácil decir te amo Jehová, ¿no? Si no tienes una relación personal. Y también estaba, se me pasó comentarles que este salmo, o sea, este capítulo, es un resumen de todo el carácter de David y su actitud a lo largo de su vida, pero lo más importante de este cántico es la gloria que da Dios y lo agradecido que está con el Señor de liberarlo de sus enemigos, reconociendo todos los atributos de Dios, entre los cuales encontramos la soberanía, la omnipotencia, la inmutabilidad de Dios y muchos más todavía, ¿no? Que vienen más adelante. Entonces aquí realmente David está escribiendo el carácter de Dios porque David conocía verdaderamente a Dios, ¿no? Por la relación que llevaban. Entonces así vemos que David creyó lo que le dijo el profeta Natán en 2 de Samuel 12:13. ¿Sí se acuerdan que le dijo? Cuando pecó con Betsabé, que le Ese hombre dijo, eres tú. Jehová Jehová ha remitido tu pecado. Y él lo creyó, David creyó eso. Por eso es que tenía esa relación tan personal con Dios y él creía lo que Dios le estaba diciendo. O sea, él no pensaba que Dios estaba jugando o que al rato se le olvida a Dios, no. Él sabía el carácter de Dios y él tenía la confianza de la inmutabilidad de Dios porque él sabía que Dios no iba a cambiar nunca, a pesar de todo lo que David era. A ver, chicos, una pregunta, Brendis. I have a question for you. Tradúceles, Armandito. A ver, ¿qué salmo escribió primero David? ¿El 32 o el 51? Gran pregunta. Ya te dices que el El 51. 51. Pero el 32 no es menor que el 51. A ver, entonces, a ver. Lógica. Dice que el 51. Brendis, ¿tú cuál dices? ¿Cuál, Brendis? 51. El 51, ¿tú, Armandito? Por la numeración es el 31. ¿El cuál, Armandito? Por la numeración es el 31. 32. Al Yo 32, no lo perdón. he leído, pero dependiendo de lo que diga, ya eso lo podemos decir. Acuérdense que la Biblia no está acomodada cronológicamente. Evidentemente, David escribió primero el Salmo 51, aunque en la Biblia aparezca después, porque en la Biblia, en el Salmo 51, él confiesa los horrores de haber estado pecando en contra de Dios, que perdió el gozo de su salvación, que le dice no quites tu espíritu de mí. O sea, es un tormento el que está viviendo David. Y exactamente, el Salmo 32 es un salmo de alivio, de bienaventurado aquel a quien Jehová no le imputa sus pecados, ¿no? Cuyas transgresiones no son tomadas en cuenta. Ay, ya siente el gozo del perdón, la paz del perdón. Entonces, obviamente, primero escribió el 51 y luego el 32, aunque en la Biblia aparezca primero el 32 y luego el 51. Así que abusados, mis hermanos. Perdónenme este capricho infantil. Síguele, Brendis. Bueno, entonces vemos que que David confiaba en lo que Jehová le decía, ¿no? Porque él sabía que Dios no cambiaba. Y sabía que la limpieza de sus manos se debía a que Dios las limpió, no a que nunca se hubieran ensuciado, lo que decíamos ahorita. David cometió muchos errores y errores fatales que pagó las consecuencias hasta el final de sus días, ¿no? Entonces, realmente Dios limpió sus manos, pero no porque nunca se... A ver, otra vez. Y sabía que la limpieza de sus manos se debía a que Dios las limpió, no a que nunca se hubieran ensuciado. David fue un hombre conforme al corazón de Dios y fue grandemente bendecido por él, ¿no?
Entonces sigamos con el versículo 26. 21. Sí. 21. Ay, entonces, ¿qué hice? Ya me equivoqué. Tengo aquí mis notas. Habías dicho que ibas a Y leer hasta creo el que 20, pero y ya creo estás que me las comentando los del 21. Porque él dice, me ha me premiado brinqué, conforme a mi ¿verdad? justicia. A ver, ya que Ujú. mencioné este versículo mientras te ubicas, Brendis, cuando dice, me ha premiado Sí. conforme a mi justicia, no está diciendo que Dios lo está recompensando por sus obras, sino que sus obras eran la consecuencia de su fe en el Señor. Eso es, porque no nos vayamos a confundir y que suene a esto salvación por obras o algo así. No, es que porque David actuaba, las obras de David actuaban conforme a la fe que tenía en la palabra de Dios, que es así como opera a lo largo de toda la Biblia. La obediencia a través de la fe en la palabra de Dios. Es como ahora actualmente nosotros, ¿no? ¿Sí? Dios nos ha liberado porque envió a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados. Entonces su sangre preciosa nos ha limpiado y nos ha declarado justos en la justicia de Cristo, no porque nosotros seamos justos, porque mientras estemos en este cuerpo vamos a seguir pecando, ¿sí? Tenemos la decisión de hacerlo o no hacerlo. Sí, pero Dios no hubiera dejado ese versículo de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de maldad. Él sabía que nos íbamos a ensuciar, ¿sí? Por eso la confesión es para limpiar, como dice Brenda, las manos. Y nosotros debemos confiar en que si Dios nos ha perdonado, debemos de aceptar ese perdón, ¿sí? Porque David era un humano, ¿sí? David era un humano con las mismas pasiones que nosotros, pero él tenía un corazón conforme a Dios porque volvía a Dios. Y así nosotros, tal vez en el caminar de la vida, pequemos y pequemos, pero nos damos cuenta, el Espíritu Santo nos redarguye y confesamos nuestro pecado y nos volvemos del mal camino al camino de Dios. Entonces debemos aceptar esa justicia, así como decía Brenda, David sabía que Dios le había perdonado. Así nosotros también, Dios nos ha perdonado, pero somos justos gracias a la muerte de Cristo. Amén, así es. A ver, una pregunta. El inconverso peca, definitivamente. Pero nosotros como cristianos también pecamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué diferencia hay entonces entre un incrédulo y un cristiano si los dos pecamos? Que ya no, ya no disfrutamos el pecado, sino lo confesamos y le pedimos a Dios que nos dé sabiduría para tratar de no seguir pecando. O sea que no es una forma de vida, sino es un hábito, sino sí caemos, pero confesamos nuestro pecado. Amén. Ponte palomito, Uriel, esa respuesta es del tamaño de una catedral. Exactamente. El cristiano peca, pero no disfruta su pecado. Y el espíritu lo está redarguyendo y hasta que vomite y confiesa su pecado y le pide perdón a Dios, no se vuelve a sentir bien. A diferencia del incrédulo que puede pecar y no solamente no siente feo, hasta se vanagloria en su pecado. Ahí está la gran diferencia. Pues sí, todos lo hacen. Exactamente. Entonces, y el cristiano, a pesar de que cae, está luchando y le pide a Dios, ayúdame Dios a no volver a caer en lo mismo, ¿sí? Entonces, y el no cristiano dice, siempre caigo en los mismos errores, pero al cristiano sí le pesa volver a caer en el mismo error y está luchando constantemente contra el pecado. Qué bueno que nos hiciéramos cristianos y ya no pecáramos a todo dar, pero no, tristemente hay que seguir luchando con nuestra carne, ¿verdad? Como vimos en Gálatas, los deseos de la carne se oponen a los deseos del espíritu. Pero bueno. Y creo que lo que nos ayuda diariamente es precisamente lo que decía Brenda, esa relación personal con Dios diariamente. Claro. ¿Sí? No nada más cuando tengo problemas, sino diariamente. A veces cuando tenemos tantos problemas que ya no nos calientan el sol. Bueno, esto se ve en la consejería bíblica. Y dicen, ¿cuánto tiempo tienes que no agarras tu Biblia? No, pues yo ni siquiera encuentro dónde quedó mi Biblia. Pues ahí está la cuestión, o sea, no está uno llevando una relación diaria con Dios, pues ahí están las consecuencias. Andamos en la vil carne. Pero bueno, ya cállame, Brendis, adelante. Sí, Jacob, perdón,
¿Qué crees que se quedó, se barrió la puerta y no podemos abrir la chapa? No se puede abrir ni cerrar la puerta. Y Paco está desesperado porque tiene que ir por Andrea, que se fue a trabajar. Y no podemos salir ni entrar. Entonces, bueno, pues a ver, ahorita vamos a ver qué ¿Y no pasa. hay Ya opción? le mandé un mensaje. ¿No hay opción por la ventana o algo en vía de mientras? No, es que la ventana que Tiene tenemos protecciones. son 3 pisos. Ah, Ponte No, el son 3 para que pisos. esté todo bien. Bajar. ¿Mandé? ¿Qué hora es para que se abra la chapa? bueno, Vamos a seguir con el estudio para que Dios nos pueda ayudar a abrir esa sí, chapa. ahora Porque sí ya que la Dios te Andreita puso en está la misma también. situación que Alejandra, hay que confiar. Hay que confiar. Así Pero es. ya le mandé mensaje a un vecino a ver si me contesta. Sí, ¿No se puede Bueno, desarmar la chapa? entonces seguimos. Es que ya, de hecho, ya la trató de quitar y no puede. Se barrió, no se puede ni quitar. Y es que estas chapas están bien difíciles. Son raras. No Pero va a a ver, haber, ahorita vemos si no nos va a haber ayuda. otra, Brendis, que saques la ametralladora. A tumbar la chapa. Tumbarla. Ándale para destruir esa puerta. Bueno, entonces seguimos con la parte 2, la razón de la liberación, y la liberación y la alabanza que hizo David. En el versículo 26 al 28 nos dice que, dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Bueno, aquí estamos viendo un principio, el principio de la relación entre Dios y el hombre. Dios es al hombre lo que el hombre es a Dios. David no solamente cantó sobre este principio, también lo vivió y se benefició de él. Dios le mostró a David gran misericordia, porque David mostró gran misericordia a otros. A ver, ¿se acuerdan? Un ejemplo, a ver si alguien me puede dar un ejemplo de con quién se mostró David misericordioso. Con Jonatán y Mefiboset. Con Jonatán y Mefiboset, pero con sus enemigos, Pues con Saúl. Ajá. con Saúl, Dos con veces. Saúl y con Simeí. ¿Se acuerdan que le aventaba piedras? Ah, sí, cierto. Sí, Y que le también. dijo, ay, déjame cortarle la cabeza. Y que dijo, no, no le cortas la cabeza, por algo, ¿no? Pero ya al Entonces, final. por eso Jehová se mostraba misericordioso. ¿Perdón? No, es que iba a hacer un comentario que ya al final David le dice a Salomón, ahí te encargo a Bisaí, a Joab y no recuerdo a quién más porque ya se las tenía guardadas. Pero en su momento sí las perdonó la vida. No, pero fíjense, hay un principio que mencionas, Brendis. La Biblia dice claramente, como hiciste, se hará contigo. Así que hay un principio ahí y aquí lo estamos viendo en lo que dice David. Si muestras misericordia, ¿sí? Dios va a ser misericordioso, ¿sí? Si muestras dureza, Dios va a ser duro. Como dice también, de gracia recibiste, de gracia da. Así es. Es un principio. Y estos principios vienen en Proverbios 3:34, Santiago 4:6 y 1 de Pedro 5:5, cuando dice, Dios resiste a los soberbios y da gloria a los humildes. Amén. Sí, así es. Pero, entonces aquí hay una pregunta. ¿Qué es ser humilde o qué es humilde? ¿Qué es la humildad? ¿O qué es ser humilde, como les comentaba? Porque no es así de decir, ay, me pongo ante la gente así bien sencillito y ay, ¿no? O sea, no me gusta lo caro. No, ¿eso es ser humilde? No. Porque podemos ver, es una combinación de una apropiada opinión de uno mismo y de dejar de pensar solo en uno mismo. La humildad no es necesariamente una baja opinión de uno mismo. La humildad se centra en otros, no en uno mismo, ¿no? ¿Qué piensan ustedes acerca de la humildad? A ver si ella misma. Se puede decir que
es quien se deja guiar, en este caso por el Espíritu Santo, es ser humilde o practicar la humildad en este caso, Más bien es, dejarse guiar. sí, estoy de acuerdo con Armandito, porque es un fruto del Espíritu, realmente no se nos da por nosotros mismos, sino es un fruto que el Espíritu Santo da cuando hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque por naturaleza no se nos da. Entonces, humilde, yo siento que te identificas con tu Salvador, que es Jesús, y por lo tanto te pareces a Él, porque Jesús fue humilde, fue manso, tardo para la ira, no sé. ¿Qué les pones de calificación, Brendis? ¿Palomita o tache? Palomita, porque realmente esa es la humildad. Muchas veces tenemos pensamos que la humildad es decirle al amigo, yo soy bien humilde, mira, me he visto bien sencillito, no traigo coches del año, pero no, realmente la humildad es otra cosa. Como decía Armandito, la humildad viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña que no es necesariamente tener una baja opinión de uno mismo, sino se centra en otros, no en uno mismo, ¿no? Pero bueno, aquí era David, realmente vemos que David era una persona humilde, ¿no? A ver, Brendis. Vean Dame chance, el Brendis. versículo. Dame chance, Sí, Brendis. Miren, sí. aquí Pablo en Filipenses nos da un ejemplo de lo que es la humildad. Filipenses 2:1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Ahí te va. 3. Nada hagáis por contienda por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, yo puedo sentirme la mamá de los pollitos, pero ¿y los demás qué piensan? Yo puedo pensar eso, que soy la mamá de los pollitos, pero ¿y ustedes qué piensan de mí? Entonces yo no puedo tener un concepto más alto de mí si ustedes no lo tienen. O sea, uno nunca debe decir, yo soy Juan Camaney, porque no te corresponde decirlo a ti, le corresponde decirlo a los demás. Entonces, el que tiene un concepto más alto de sí mismo que el que los demás tienen acerca de él, se está vanagloriando. Entonces, por eso aquí Pablo dice que nada hagamos por contienda, sino dice, ahora, ¿cómo puedes mantener esa humildad? Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, si yo quiero ser humilde, ¿sí? Debo de pensar, no debo pensar que yo soy más que ustedes, más bien yo debo de ver que ustedes son más que yo. Y eso nos ayuda a mantenernos humildes. El día que yo piense que yo soy más que otro, estoy dejando a un lado la humildad. Entonces, la humildad es pensar, ¿sí? Que el otro es mejor que yo. Punto, así. Y no es falsa humildad, ¿sí? Entonces, por naturaleza no se nos da, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues este sentir de humildad en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó y etcétera, ¿no? Entonces, una cosa es la humildad verdadera y otra cosa es la falsa humildad. Decir, hombre, yo soy más sencillito que, y no creas que yo soy como los argentinos, ¿no? Yo sí soy sencillito, humilde de corazón y todo. Y ya estás presumiendo tu humildad, entonces, por lo tanto, no hay humildad. ¿Me entiendes? Claro. Bueno, ya sigue. Por eso no somos argentinos. No somos sencillitos. Ya ves que cuando está... Versículo... A ver, Brenda, espérame. Cuando está relampagueando en el cielo, todos los argentinos salen a las calles pensando que Dios les quiere tomar fotos. ¿Esos no eran catalanes o qué? No, los argentinos porque se sienten tan... Bueno, tengo amigos argentinos, mejor me callo. Bueno, versículo 29. Dice, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros.
Bueno, aquí cuando Dios suplió la necesidad de David, primero lo llevó a la luz. Una gran fortaleza y habilidad no ayudan para nada si no podemos ver en medio de la lucha. O sea, aquí realmente primero Dios llevó a la luz a David. Por eso dice que es su lámpara. Cuando Dios suplió las necesidades de David, le trajo fuerza. Un hombre no debería ser capaz de luchar contra ejércitos, ni debería ser capaz de saltar muros que protejan una ciudad. De hecho, en Efesios 6:10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios tiene una fuente de poder. ¿Cuál es su fuente de poder? Su fuerza, que pone a nuestra disposición a través de la fe. No tenemos que ser fuertes en nuestra fuerza, pues podemos ser fuertes en su fuerza a través de la fe que tenemos en él. Entonces, aquí David está describiendo que él realmente era fuerte porque Dios lo ayudó y le dio de su fortaleza por la fe que tenía en él. No era fuerte porque tuviera músculo o porque fuera más inteligente que otros. Realmente aquí estamos viendo que la fortaleza venía de Dios. La fortaleza que tenía David y la inteligencia venía de Dios, ¿no? Versículo 31, del 31 al 46 vamos a leer. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste a ti mismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho de mis enemigos me vuelvan la espalda, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí. Al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Bueno, aquí nos está diciendo que es un escudo. Escudo, protección sobrenatural. La confianza de David fue el vínculo vital para recibir la protección de Dios, ¿no? Entonces aquí está diciendo que Jehová es su escudo porque él lo protegió sobrenaturalmente. Él tenía esa confianza de que Jehová en cualquier momento lo protegería. Dice también que como las ciervas, ustedes han visto cómo brinca una cierva, ¿no? Cómo escapa de su acechador, porque saltan y no pierden el equilibrio. Dios le dio el mismo tipo, Dios le dio el mismo tipo de habilidad para superar los desafíos. O sea, él está también mezclando aquí la naturaleza, a los animales, los terremotos, las lluvias, todo lo está relacionando con todo lo bueno que le ha pasado, ¿no? Por eso David hace una mezcolanza de tanto de la naturaleza como de todos los instrumentos que ha utilizado para salir adelante, ¿no? También dice que como arco de bronce. David pensaba en la fuerza que se necesita para doblar un arco de bronce, pues David sabe que Dios le dio esa fuerza necesaria para enfrentar a sus enemigos. O sea, él por sí solo no iba a doblar un arco de bronce. Dios le dio la fortaleza para doblar un arco de bronce, para enfrentar un oso, para enfrentar a un león,
Ajá, cuando él era un niño. O sea, realmente la fortaleza viene de Dios. Y cuando él saca toda esa fortaleza, sabe que viene de Dios únicamente. Le dio, aparte de fuerza y habilidad, su misericordia y una relación con Dios, siendo esta una fuente de fortaleza para David. Realmente Dios aquí le brindó la misericordia. Ajá. Y gracias a esa misericordia tienen una relación personal. David tiene una relación personal con Dios. David disfrutaba del lugar de victoria que tenía en Jehová, pero confiaba en Dios, aunque sus enemigos volvieron a levantarse. O sea, aquí sabía David que aunque sus enemigos se volvieran a levantar, Dios estaba ahí con él y nada podía pasar, porque si era la voluntad de Dios levantarlo y ayudar a David, así sería. ¿Por qué? Porque tenía una relación personal con Dios. ¿Cómo se puede traducir una relación personal con Dios? Pues estaba en constante oración con él, platicaba todo el tiempo con él. Entonces esa era una relación personal con Dios. David no solo luchaba contra el enemigo, también tenía que luchar contra su propio pueblo. Recuerda que había contiendas siempre, ¿no? Entonces él tenía que solucionarlas y bueno, pues Dios también lo sostuvo en esta situación. David sabía que el trono le pertenecía a Dios. Por lo tanto, cuando David tuvo el trono, sabía que era de Dios, quien se lo había dado. Aquí David no se atribuyó nada como Saúl, ¿se acuerdan? Saúl decía que él lo había hecho y que él era esto y que él era el otro, que era el yo-yo, ¿no? Pero aquí vemos que David no piensa así. David todo se lo atribuye a Dios. El trono es de Dios, para Dios, y él era simplemente un siervo de Dios, ¿no? Y ya para terminar, leemos los versículos del 47 al 51, porque ya se me están durmiendo todos. Dice, viva Jehová y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Bueno, aquí vemos que David alaba a Dios de su liberación, ¿no? Y recordemos que Dios escogió a David como su rey, era su ungido. Y también recordemos algo bien importante, que hizo un pacto con Dios, que Dios hizo un pacto con David. Y este pacto fue el pacto davídico, en donde Dios prometió que su descendencia iba a estar en el trono. Entonces, esto está muy bonito y muy interesante porque el trono, ahorita, Dios cumple su palabra. Ajá. Y Él está cumpliendo que el trono, ¿quién lo ocupa ahorita? Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios lo prometió y así es. Así es, así será y así fue. Porque para Dios el tiempo no significa nada, porque Él lo ve desde, como dice Japo, desde un panorama, ¿no? Él lo ve desde arriba como si estuviera en un helicóptero y ve todo hacia abajo. Un panorama de principio a fin. Entonces Dios ve todo este panorama y Él ya hizo todas las cosas, son hechas por Él. Para Él el tiempo no es algo que lo limite, al contrario, para Dios el tiempo es una virtud, ¿no? Entonces, aquí vemos que Dios tiene el control y que Dios cumple sus promesas y sus pactos. Y el pacto que hizo con David fue que su descendencia iba a estar en el trono. Y así es. Amén. Y ese sería todo el estudio. Gracias. Todavía no se cumple ese Amén. pacto, ¿verdad? Que va a ser para En el milenio. en el milenio, ¿no? Pero vemos que todo se está cumpliendo paso a paso. Así es. Él ya lo vio desde arriba. Para él ya se cumplió todo. Aunque nosotros no lo veamos todavía, ¿no? Todavía Cristo viene nuevamente a reinar. Es Con una gloria. de sus, Amén. es parte de sus decretos de Dios, por decirlo así. Bueno, a ver, ahora lo más importante.
¿qué podemos aprender de este capítulo kilométrico, el 22? ¿Qué podemos aprender? Bueno, reconocer que Todopoderoso es Jehová. Mientras nosotros estemos con el Señor, que ya somos hijos de Él y todo, siempre nos va a cuidar, siempre nos va a proteger de toda acechanza, de todo mal, porque Él es destructor del mal. Y nos va, siempre y cuando estemos orando y estemos orando y estemos en comunión con Él y estar haciendo las cosas que Él manda. Amén. Así es, miren. Este salmo que aunque David lo escribió a lo largo de su vida, digamos, pero hay muchas cosas que encajan en el ocaso de su vida. Si, por ejemplo, para nosotros los que ya somos del INAPAM y volteáramos hacia atrás, no es un buen ejemplo de cuántas cosas tenemos que agradecerle a Dios, así como David lo está haciendo, agradeciéndole todo lo que ha hecho a lo largo de su vida. Si cada uno de nosotros tuviera que hacer un recuento de cuántas cosas le tenemos que agradecer a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, digo, es un buen estímulo para que recordemos que así como logró a David a lo largo de su vida, de cuántas no nos ha sacado Dios a nosotros, cada uno. Y creo que es un buen ejercicio ponernos a agarrar un papel y una pluma y hacer un ejercicio de cuántas no me ha sacado el Señor del atolladero, primeramente. Segundo, vemos en este capítulo que en la vida de los hijos de Dios siempre hay peligros que te están acechando. Si no es Juana, es Chana, pero siempre te están acechando peligros, ¿sí? La vida cristiana no es una vida exenta de peligros. Hay gente que te quiere hacer daño, así como le quisieron hacer daño a David. En la vida del cristiano siempre hay alguien que te quiere dañar, ¿sí? Entonces, no estamos exentos de peligros. Lo hemos visto en los siervos de Dios que viven en constante sobresalto. ¿Por qué? Porque hay peligros que se ciernen sobre ellos. ¿Y qué hay que hacer? Lo que hizo David, ¿sí? Clamar a Dios, ¿sí? ¿Sí? Y descansar en él, ¿sí? ¿Y qué vimos? Dios escucha el clamor de sus hijos. Dios no se hace de la vista gorda ni el que no escucha, ¿sí? Dios siempre está pendiente de nosotros. Entonces, este es un capítulo que debe darnos confianza que ante momentos difíciles, pues no te queda más que poner tus ojos hacia el cielo y clamar a Dios, ¿sí? Porque normalmente a veces buscamos la solución en otros lados y clamamos a Dios ya hasta el último, cuando es lo primero que deberíamos decir, clamar a Dios como hacía David, ¿no? Me llama el versículo 32, me llama la atención, me impactó ese porque dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Esto habla de que nada más existe un Dios, el único Dios viviente. Todo lo demás que le llamen dioses o Dios o lo que sea, no son más que imitaciones chinas, burdas, vulgares, ¿sí? Nada más hay un solo Dios. Y aquí David lo dice, porque ¿quién es Dios? Sino solo Jehová, el único Dios vivo, ¿sí? Ese es nuestro Dios, el único Dios vivo y verdadero, ¿sí? Y el versículo 50 también me llama, después de que David va analizando todo lo que ha hecho Dios por él, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que ha hecho Dios por nosotros? Tantas cosas que ha hecho Dios por nosotros. Nos ha sacado de una y mil veces, ¿no? ¿Qué dice David en el versículo 50? Por tanto, o sea, como consecuencia de todo lo que Dios ha hecho por mí, ¿qué dice David? Confesaré entre las naciones, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré tu nombre, a tu nombre. ¿Qué debemos de hacer nosotros como consecuencia lógica de todo lo que Dios ha hecho por nosotros? Pues digo, porque nadie me puede decir que Dios no ha hecho nada por uno mismo, ¿no? ¿De cuántas? Entonces, la consecuencia, ¿cuál es? Confesar, quién es Dios, hablar de Dios, háblales de Cristo, cuenta a tus amigos lo que el Salvador ha hecho por ti, ¿no? Lo que dice el canto, ¿sí? Cantaré a tu nombre. Entonces es testificar y alabar a Dios. Eso es lo que debemos hacer. Y sobre todo, miren, ¿qué es lo que más ha hecho Dios por nosotros? Nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al glorioso reino de la luz admirable de su Hijo Jesucristo. ¡Ja!
Nada más, ¿verdad? Nos ha perdonado todos nuestros pecados en Cristo Jesús, ¿sí? Y nos ha pasado de muerte a vida, porque en ese gran peligro está todo mundo. Y el único que te puede salvar de ese gran peligro, que es la condenación e ir directo al infierno, es Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, casi nada ha hecho el Señor por nosotros, ¿no? Entonces, en consecuencia, ¿qué debemos de hacer? Confesar su nombre ante todo mundo, o sea, dar testimonio de aquel que nos salvó, siendo indignos, como David decía, no es porque yo sea muy bueno y todo, es por la fe que he puesto en mi Señor y en base a esa fe, Él me protege, ¿no? Y entonces no es que nosotros mereciéramos ser salvos, no es que nosotros mereciéramos que Cristo viniera a morir por nosotros, porque ¿quién somos? Lo hizo simplemente por amor a nosotros, por el puro afecto de su voluntad. Así que bueno, era nada más para aterrizar esto, pero a ver su opinión, Leti. No, y yo me quedo impactada, ¿no? Con este cántico de liberación de David, porque realmente él está diciendo que la única roca de salvación es Jesús, la única roca en la que podemos sostenernos, ¿no? Y el milagro tan grande, ¿sí? De que nos ha, como decías tú, de pasado de las tinieblas a la luz, de que éramos ciegos y ahora vemos, ¿sí? Entonces, agradecerle por esta salvación tan grande y en agradecimiento, no para ganarnos, porque ya Él lo ganó todo. El agradecimiento es testificar, hablar de Cristo. Esa es nuestra labor para con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Confesarlo ante todos los que lo necesitan. Esa es la principal necesidad del pecador, del ser humano, Cristo. Amén, sí. ¿Y alguien más quiere opinar? Porque ya está, Leti tocó temas de mañana. O sea, los que están estudiando el libro de los atributos de Dios, se queda uno boquiabierto, la verdad. Cuántas cosas tenemos que aprender de nuestro majestuoso Dios. Pero bueno, eso ya lo veremos mañana. ¿Qué opinan al respecto ya de lo que estuvimos viendo esta noche? Porque ya, como dice Brenda, ya se me están durmiendo. A ver, ¿quién quiere opinar? ¿Tú, Uriel o Armandito? Porque acá doña Magda está con sus ojos. Doña Magda, le mandamos un abrazote. Ya sabe que desde acá le mandamos un abrazote. Usted siempre tan fiel y tan leal. Hasta debía haber estado en los valientes de David. Sí. Que Dios me la bendiga, doña Magda. Armandito o Uriel, ¿algún comentario ya para irnos a roncar? Aquí estamos aprendiendo mucho cómo depender de Dios y nos damos cuenta que a través de nuestra vida, antes de ser considerados hijos de Dios, también nos dio, por su misericordia, nos salvó de muchas, nos libró de muchas, como dices tú. A través del transcurso de la vida, nos damos cuenta que, aunque no dependimos de Él siempre estuvo con nosotros, nos fue fiel, nosotros fuimos infieles. Así es. Pero qué bueno que aquí nos enseñan la manera de cómo se debe depender de Dios. Y Él siempre todo lo tiene en control. Me parece mentira, Armandito, lo que dices. Ahorita te doy la palabra, Uriel, veo que estás alzando la mano. Pero fíjate, ponte a pensar, Armandito, ¿cuántas veces no te habrá salvado Dios de algún toro? O de una vaquilla, si tú quieres. Sí, Dios te salvó. sí. Un novillo. ¿De cuánto? Porque hasta un novillo te puede dar una buena. Quizás hasta. Sí, sí me dio buenas volcadas y caí varias veces mal de cabeza. Ajá. Y las Dios, consecuencias ahí porque están. digo, pudo haber sido fatal, ¿no? Y sin Sí. embargo, yo si les contara la historia de mi vida, les puedo dar mi testimonio de cuántas no me salvó Dios, que ahora lo veo. Era la mano de Dios. Esa es la providencia de Dios, de cuántas no nos salva, ¿verdad? Así que es bueno para un buen tiempo para reconocer de cuántas no nos ha salvado. Urielón, tú estás ahí alzando la mano, adelante. Soy yo. Pati, adelante, Pati. No, pues yo la verdad es que cada vez que vamos escuchando acerca de la vida de David, digo, yo no conocía un poco más digamos, su vida de adulto, ¿no? Sino que siempre había escuchado del David joven y del David fuerte, que bueno, obviamente en el momento que él derrota a Goliat,
Y cómo también nosotros tenemos como que unos primeros bríos, ¿no? Cuando estamos recién convertidos y que pues el enemigo empieza a atacarnos y vamos bajando la guardia poco a poco, pero pues también en la vida de David vemos una madurez espiritual también en la que reconoce que únicamente dependiendo de la voluntad de Dios es que se puede entender que nuestra vida está en sus manos, ¿no? O sea, sabemos que efectivamente, pues nosotros sometemos nuestros planes, nuestras intenciones a Dios, pero quien tiene la última palabra y pues es Él. Y bueno, vemos que en la vida de David, todo lo que Dios tenía, pues predestinado, ¿no? Para que él lo viviera y lo pasara, era siempre para dar honra y gloria al Señor y para que a través de su vida también nosotros viéramos reflejada, ¿no? La protección fiel y justa, ¿no? De Dios en todo momento. Y bueno, en momentos, como dices, en momentos a veces yo creo que el Señor nos salva pues de muchas cosas y sin darnos cuenta, ¿no? Si somos intrépidos, decimos, bueno, tantas veces me caí, tantas veces, pero no sabemos qué otras ocasiones la mano de Dios ha estado guardándonos también, ¿no? Siempre para cumplir su propósito en nuestra vida. Y bueno, pues ver también que pues que David, a pesar de tener el poder de ser rey, aprendió también a que tenía que ser humilde, a que tenía que ver por otras personas, ¿no? Por la familia de Saúl, por sus hijos, por los sobrinos, o sea que el compromiso con nuestra familia cercana no nada más es nuestra familia de esposo e hijos, claro, ellos son primordiales, pero yo veo en el caso de David que él se preocupaba por toda la familia, ¿no? A la que él se veía vinculado y por su pueblo, ¿no? Ya después en general. Entonces, pues esa humildad de reconocer que él es siervo de Dios y que como siervo de Dios se tiene también un compromiso mayor, ¿no? Con Dios, porque tenemos el compromiso de dar un testimonio de honra y gloria a nuestro Padre, ¿no? En todo momento. Entonces, sí, una enseñanza, pues, de mucha profundidad, sobre todo por ver nuevamente, ¿no? La verdad es que queda uno maravillado de ver cómo Dios obra en la vida de todas las personas, ¿no? De todas las personas. Todos son tocados por Dios, voluntaria e involuntariamente. Así es, Pati, exactamente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y aquí hay mucha enseñanza para nosotros. Pareciera que esto que pasó hace 3000 años, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo no? Hay mucho que aprender de todo esto, Leti. Sí. Ya había dicho. ¿Sí? ¿Alguien más? Gracias. Yo, Lule, yo creo que la Lulú. mejor experiencia que, digo aquí como tú, David, la mejor experiencia que hemos tenido nosotros pues, es nuestra vida, ¿no? La vida anterior y ahora la nueva vida que tenemos en Cristo. Nos damos cuenta de tantas batallas que el Señor nos salvó, nos acompañó y estuvimos bajo su cuidado toda la vida, desde que nacimos, porque hasta ahorita, digo, Dios nos ha permitido vivir hasta este momento y nos ha dado la fortaleza para que podamos seguir creyendo en Él, no bajemos la fe y sabemos pues que hay problemas y solamente con Él podemos resolverlos y los aligera más para que podamos nosotros siempre tener la mirada hacia Él, no perderla, sea cualquier circunstancia. Amén. Efectivamente, así es. Y creo que tú también eres un testimonio viviente de cuántas no te ha librado Dios. Sí. A cada uno podemos dar testimonio quizá en ese momento ni cuenta nos dábamos, pero ahora que ya conocemos cómo es nuestro Dios, ahí estuvo Dios presente. Entonces, aun cuando todavía ni le conocíamos, siempre estuvo ahí cuidándonos físicamente porque Él pensaba en su mente, Él pensaba librarnos espiritualmente, ¿verdad? Así. Amén. Yo me pregunto Amén. cuántas veces expuse mi vida. Qué bueno que nunca me morí porque ya sé a dónde hubiera ido, pero la mano de Dios estuvo ahí
providencia, cuidándome. Tiene algo destinado para ti y has estando dando la palabra, Lule, por eso es que no te ha llevado, todavía tienes cosas que hacer en esta vida. Amén, sí, yo así lo veo. Bueno, ya se nos fue Brendis porque seguramente siguen ahí batallando con la puerta. Ahora sí que como dice, la puerta se cerró detrás de ti y ya no se quiere abrir. Gracias, Brendis. No, ya se fue, ya lo escuchará, pero bueno. Pues entonces ya despídenos, Urielón. Ya nomás estamos con doña Magda, Armandito, tú y yo. Le vamos a pedir a la hermana Patti, que es mi esposa, que ore, por favor. ¿Qué dice? Leti tiene ahí una... Uriel y Patti, a ver si pueden orar por la petición de Gina, ¿verdad? Por José Antonio y Coti. ¿Se acuerdan que ayer nos compartió que oráramos porque le iban a amputar una pierna, que estaba internado? Entonces, bueno, pues poner en oración y por Evelyn, por Aline, perdón, por Aline, que pues también se haga la voluntad de Dios, ¿no? ¿es Coti y Antonio? Sí, ¿Coti es la esposa? sí. Antonio es el señor, Fue la ¿verdad? petición que hizo Gina. Ujú. El Señor no escribe. Y por Evelyn, que todo esté bien, y hasta por Brendis, que ojalá resuelvan pronto este asunto de la Por puerta. Brendis también. Evelyn también, ¿verdad? Y por Brenda, Y la hija de Aline. hija de Ale. Ujú. Ándale, Sister Patty. Muy bien. Sí. Entonces, pues vamos a orar, hermanos. Señor y Padre bendito, Señor, gracias, Señor, te damos a ti, Señor, en este momento, Señor, porque, Señor, agradecemos que hayas puesto tus ojos en nosotros, Señor, no nos cansamos de agradecer, Señor, la salvación que tenemos en ti, Señor, porque esa salvación, Señor, no depende de nosotros, sino depende de ti, Señor. En ti hemos descansado, en tu Hijo Jesucristo, que ha puesto su vida, Señor, voluntariamente por amor, Señor, para salvarnos, Señor. Para todos aquellos que descansemos en esa verdad, Señor, sepamos que tenemos vida eterna, Señor, compartida con todos aquellos que creamos, Señor. Y sabemos, Señor, que vamos a tener, Señor, la eternidad para agradecerte, Señor, y dar honra y gloria a tu nombre, Padre bendito. Y agradecemos, Señor, con esa confianza, Señor, la oportunidad que nos diste de terminar el día de hoy esta parte del estudio, Señor. Damos gracias por las personas que lo compartieron, Señor. Y también, Señor, en nuestras peticiones, Señor, tenemos a Coti y Antonio, Señor. Pedimos por este procedimiento, Señor, de amputación que tiene que pasar su esposo, Señor. Pedimos por su salvación física, Señor, primeramente, por la fortaleza espiritual que ambos necesitan, Señor, para que les guíe, Señor, en tu palabra, Señor, pero sobre todo, Señor, que puedan aceptar tu voluntad, Señor, en su vida y que puedan ver, Señor, pues lo que tú tienes planeado para ellos, Señor, cómo sus vidas pueden ser testimonio para otros, Señor. Igualmente, Señor, pedimos por Ale, por Evelyn, Señor, y por Brenda, que tuvieron que ausentarse, Señor, repentinamente, Señor, del estudio, Señor. Pedimos por la salud de Aline, Señor, porque sabemos que, bueno, ella tendrá que ser hospitalizada, Señor, y ponemos en tus manos su vida, Señor, como sabemos que está, y la vida de los médicos. Dale sabiduría, Señor, en estos procedimientos también. Igualmente por Evelyn, Señor, y Arlindo, para que ambos puedan incorporarse, Señor, al estudio. Damos gracias por su interés, Señor. Pedimos para que ellos puedan tener esa oportunidad, Señor, de incorporarse oficialmente a las sesiones, Señor. Y también agradecemos por la vida de Brenda, Señor, de la disposición de poder compartir la palabra, Señor. Agradecemos por el fruto que esto genera en su vida, Señor, y por lo que le significa a las personas que escuchamos tu palabra, Señor. Pedimos porque la puerta pueda quedar abierta, Señor, no solamente físicamente, sino también espiritualmente, Señor, para todos aquellos que no han acudido, Señor, a tu llamado, Señor. Pedimos por el bienestar de Andrea, Señor, y también, Señor, personalmente pido por mi hijo, Señor, que pueda tener un buen regreso a casa, Señor. Ponemos en tus manos nuestro descanso, Señor, y pedimos para que el día de mañana podamos estar con energías renovadas, Señor, y listos, Señor, para nuevamente seguir aprendiendo de ti, de tus maravillas, Señor, y de tu perfecta voluntad. Todo esto, Señor, lo agradecemos en nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Amén.
Amén. Amén. Amén. Pues muchas gracias por su asistencia y gloria a Dios. Gloria a Dios, doña Magda. Un abrazote desde acá para allá. Desde acá de Nueva York le mandamos un fuerte abrazo. Sí, un abrazo, doña Magda, que esté bien. Un saludo. Dios Un les abrazo. bendiga a todos y A todos, nos vemos mañana, buenas noches. si Dios no dispone otra cosa, mañana nos vemos por aquí. Que Dios les bendiga y dulces sueños. Bye. Gracias. Mañana con buenas noticias. Sí, ojalá que sea así sea.